Bienvenidos a Palabra y Poder, Palabra y Poder. Es un placer y es un gusto que puedas acompañarme en un programa más. Estamos ahora en esta oportunidad vamos a tratar un tema bastante importante, bastante controversial, por decirlo de esta manera. El aborto, pero el aborto bajo la mirada de Dios. El aborto bajo la mirada de Dios. Vamos a ver ciertos puntitos que la Biblia nos enseña acerca del aborto. Porque hay opiniones a favor de la práctica del aborto, como hay posiciones y hay situaciones que nos obligan y nos dicen que bajo ningún punto de vista es permitido. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, vamos a ver qué nos enseña Dios a través de su palabra, porque yo siempre digo lo siguiente: la Biblia es la palabra revelada de Dios. La Biblia es la palabra revelada de Dios. Si la Biblia lo dice, pues nosotros lo creemos y lo aceptamos. Entonces vamos a tratar este tema de suma importancia, el aborto. Vamos a ver, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué piensa Dios del aborto? Mira, fíjate bien en Isaías 49. Vamos a leer un par de versículos que nos dice algo muy bonito y muy interesante. Ponga atención, déjame decirte algo. Si estás viendo este video, es porque Dios lo ha querido así. Y Él te va a hablar en esta oportunidad, Él te va a hablar. Así es que ponte atento, que Dios nos va a enseñar muchas cosas interesantes. Dice la palabra en Isaías 49 lo siguiente. Isaías 49, versículo 1. Mira lo que dice el Señor. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. El versículo 5, un par de versículos abajo, mira lo que dice. Ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Mira qué interesante, qué bonito que Dios nos dice que de que estamos en el vientre de nuestra madre, Él se fija. Y te lo repito brevemente, el versículo 1 dice, Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Versículo 5 del capítulo 49 de Isaías. Ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Está claro que el Señor está activamente trabajando desde el embarazo, desde el día 0. Desde el día 1 está Dios dispuesto, está Dios ahí disponible, está Dios ahí tratando con el feto. Entonces, fíjate, comencemos por definir, ¿y qué es aborto? Aborto, según la medicina, entiende por aborto toda expulsión del feto natural o provocada en el periodo no viable de su vida intrauterino. Es decir, cuando no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Así lo define el aborto, la expulsión ya sea natural o provocada. Esa es la definición de la ciencia para el aborto. Como hemos podido ver en la Biblia, pues definitivamente si Dios ha puesto su mirada desde que estamos en esa posición, en el vientre de nuestra madre, es lógico pensar que Dios está en contra del aborto. ¿Por qué? Si somos un ser viviente desde que estamos en el vientre de nuestra madre, que la Biblia así nos enseña, por el par de versículos que hemos leído hasta ahorita, entonces, como en el Éxodo 20, ahí nos dice en la ley del Señor, los 10 mandamientos, hay un mandamiento que nos dice, no matarás, no matarás. Entonces, por lo tanto, el aborto lo podemos ir definiendo como un asesinato. Porque si Dios nos está diciendo que tenemos vida, que se fija desde que estamos ahí, en las entrañas de nuestra madre, y que desde ese momento, desde el día 1, tenemos vida, por lo tanto, el abortar es un asesinato, según la Biblia. Fíjate bien algo. Alguien me comentaba y me decía, ¿qué de aquellas mujeres que han sido abusadas, que han sido violadas? ¿Qué de aquellas mujeres que tienen el VIH o tienen el SIDA y que tienen grandes probabilidades al quedar embarazadas que esa criatura que viene en camino pues tiene altas probabilidades de también nacer con este síndrome, con el SIDA o con el VIH? ¿No sería mejor ahorrarle, entre comillas,
el problema al recién nacido? Fíjate que aparentemente podríamos decir, viéndolo naturalmente desde el punto de vista humano, tiene razón la ciencia, ¿verdad? ¿Por qué no mejor saca a la criatura, al bebé, si va a nacer con problemas de esa enfermedad tan terrible y mortal? Pero fíjate que esa más bien podemos entrar ya a otro campo, que es al campo de la responsabilidad de la madre, de la mujer. Fíjate que me acuerdo cuando mi esposa estaba en control de mi pequeño Mateo, de que se dio un caso ahí en el lugar donde la estaban tratando a ella. Una mujer que tenía 6 meses y fracción de días de embarazo. Y el diagnóstico fue devastador. El diagnóstico fue: su hijo al nacer va a morir porque viene sin cráneo. Ese fue el dictamen de la ciencia. Viene sin cráneo. Le aconsejaron a esta joven madre que lo mejor sería abortarlo. 6 meses con días de gestación. Y en el nosocomio le dijeron eso. Le expusieron que no tenía probabilidad de vivir porque viene sin cráneo y que lo mejor sería provocarle un aborto. La respuesta de esta joven madre fue, de la verdad, ejemplar. Ella dijo: de ninguna forma, de ninguna manera voy a abortarlo. Lo voy a tener como que si viniese normal, como si viniese con todos sus órganos completos. Ejemplar la acción de esta madre de familia. Claro, porque desde el punto de vista de la ciencia lo mejor era eso, pero esta mujer dijo: no, yo no voy a hacer eso con mi hijo. Y la verdad que merece un fuerte aplauso es esta joven madre. Entonces, volvemos al caso que las posiciones a veces se dividen. Las posiciones a veces se dividen. Pero yo lo que te quiero decir es lo siguiente: vamos a generar, este tema no es para generar polémica, sino más bien para que descubramos qué piensa Dios, qué dice Dios del aborto, cuál es el punto de vista divino. Y el punto de vista divino es que Él nos está viendo, Él nos conoce desde el día 1 de gestación. Por lo tanto, desde ese primer momento se convierte en un ser vivo. Y por lo tanto, si la Biblia dice que no hay que matar, pues no hay que hacerlo. El aborto es censurado por parte de Dios. Y no lo digo yo, si lo dice la Escritura. Y fíjate que quiero irme a otro versículo más adelante, porque fíjate que hay estadísticas. Por ejemplo, por decirte un par de estadísticas, en Estados Unidos, en 1982 detectaron 78,000 casos de violación. ¿Por qué te menciono lo de la violación? Porque a veces se trata de encerrar en el círculo de violación que existe la probabilidad de que la persona abusada quede embarazada y por lo tanto se vendría a ser un bebé no deseado, no planificado. Entonces, la estadística en Estados Unidos dice que en 1982 hubo 78 violaciones y que actualmente son 140,000 las violaciones que se dan. Y sigue creciendo la estadística. Pero fíjate que ese mismo estudio, la verdad que el tiempo para esta reflexión es demasiado corto para explicar todos estos detallitos, pero te digo a grosso modo. La estadística dice también de que es poca la probabilidad de que en una violación puedan quedar embarazadas por diferentes razones, que no lo voy a tocar en esta oportunidad porque no viene al caso. Ahora, en nuestro país, en El Salvador, pues no se lleva una estadística muy clara acerca de los abortos diarios, de los abortos mensuales, y mucho menos de las violaciones. No se lleva un cálculo tan puntual. Pero estamos hablando, por ejemplo, en nuestro país, en El Salvador, que en 2007 hubo 6.500 casos de violación y un 30% de esta estadística fue entre niñas de 10 a 18 años. Ahora, en la actualidad, desde el 2012 a la actualidad, esto se incrementó a un grado de 7.600 violaciones. Ahora, ¿por qué te menciono esto de las violaciones? Porque muchas veces, tanto los familiares cercanos de las víctimas, como las clínicas, la ciencia, los médicos, están recomendando el aborto, sin darse cuenta que están violando un principio divino, un principio que es condenable por Dios. Pero déjame decirte algo, mujer. Si tú estás viendo esto y tienes en tu mente lo ves como un problema, ese embarazo no deseado, tranquilo. La estadística dice también que al tomar la medida de abortar
como solución al problema, viene a ser peor la secuela psicológica y física que puede acarrear una mujer. Y esto pues está ya más que claro. De esto se ha hablado cientos de páginas, se ha escrito cientos de páginas acerca de que el aborto nunca va a ser la solución al problema, entre comillas, de un embarazo no deseado. Déjame decirte, respaldarlo con la palabra del Señor. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, mira lo que dice. Dios hablando, Dios aconsejando a su pueblo, aconsejando al ser humano. Mira lo que dice. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta de las naciones. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta de las naciones. O sea, Dios nos está viendo ya como un ser viviente. Dios nos está ya viendo como una persona que en algún momento se va a desarrollar y va a crecer, se va a fructificar y va a cumplir el ciclo de la vida. Así nos ve Dios. Por lo tanto, querido y querida, el consejo que nos deja Dios en esta oportunidad es el siguiente. Medita, piensa bien lo que vas a hacer. Piensa bien, todo tiene solución. Un pequeño, un hijo, un bebé, siempre va a ser una bendición de parte de Dios. Ahora, alguien me dirá o alguien pensará, hey, predicador, pero que yo ya practiqué un aborto. Y la verdad que me ha seguido la culpabilidad toda la vida. Todo este tiempo me ha seguido la culpabilidad de haber abortado. Déjame decirte algo. Cristo todo lo puede. Cristo todo lo cambia. Él es amplio perdonador. Si algo has pasado por esta situación difícil, me imagino como mujer, ¿verdad? Ha de ser una situación bastante complicada. Pero déjame decirte que en Jesús hay salvación. Que Jesús perdona hasta lo más profundo, hasta lo más alto de los pecados del ser humano. Porque para eso vino Cristo, yo siempre lo digo. En este espacio de palabra y poder siempre lo digo. Él es amplio perdonador. Porque su gracia y su misericordia es indescriptible. Si has tenido ya un aborto, tranquila. Jesús te ama y te perdona. Y Él tiene la capacidad para quitar esas secuelas psicológicas que generan en la práctica de un aborto. Él tiene la capacidad para transformar ese dolor o esa culpabilidad, para quitarla de tu corazón y de tu vida. Él te restaura. Así que ten ánimo. No te preocupes, que el Señor te levanta. Ahora quiero leerte otra palabra que está en el Salmo 139. Salmo 139, versículo 13. Mira, la palabra de Dios habla ricamente y muy ampliamente y muy directamente acerca del tema del aborto y quizás de la concepción misma. En el Salmo 139, versículo 13, dice lo siguiente: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El versículo 15, mira qué interesante lo que nos dice. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dios mismo operando en la concepción. Es increíble, es maravilloso saber que Dios mismo es el que nos forma, el que nos da aliento de vida desde las entrañas mismas de nuestras madres. Ese es el milagro de la vida. Por lo tanto, el consejo de Dios para nosotros y para cada mujer que pueda estar considerando abortar: detente, no lo hagas. Siempre hay una salida. No importan las condiciones. Fíjate que platicaba, mi esposa me daba su opinión acerca de este tema. Y la verdad te la quiero compartir porque es cierto. Es muy cierto lo que ella me decía. Bajo ningún punto de vista es aceptar el aborto. No importa las circunstancias que rodearon el embarazo. Y es cierto, porque es bíblico. Le doy la razón a ella, porque es bíblico. No importa si fue por una violación, no importa si fue porque se te olvidó la pastillita, no importa si fue porque, qué sé yo. Dios siempre va a tener el control. Y si Él te permite
traer la vida a otro ser, es porque Él te va a dar la oportunidad de verlo crecer, si tú pones tu confianza en Dios. En la vida misma es un milagro. Nace en el corazón de Dios y es un regalo que nos hizo a los seres humanos. Cuando Él dijo desde los primeros días, desde por Génesis, donde dijo, multiplicaos, multiplíquense, es una orden de Dios, está en el corazón de Dios. Así es que el consejo de Cristo y del Señor a través de su palabra es: no abortes, no abortes. El aborto es condenado por Dios, así lo dice la Escritura. Y si ya pasaste por este trauma, por este episodio lamentable, en Cristo hay redención, en Cristo hay perdón, en Cristo hay restauración. Hay cientos de casos de personas, de mujeres que han pasado por esto y que hoy viven felices, han superado los traumas en Cristo. Así que el aborto bajo la mirada de Dios. Dios nos ve desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Él nos permite el desarrollo como un feto, desde un embrión, y nos permite el nacimiento. Todo un proceso milagroso que solo pudo haber nacido en el corazón de Dios. Por lo tanto, yo te invito a que puedas venir a Cristo, sin importar que hayas pasado por esto, sin importar que la culpabilidad quizás te pueda estar corroyendo, te puede estar destruyendo. Dios tiene la última palabra sobre nuestras vidas, Él tiene el control de nuestras vidas. Por lo tanto, Él te dice: levántate, hija, yo te quiero restaurar. Levántate, mujer, yo te quiero bendecir. Te quiero sanar tus heridas, te quiero perdonar tus pecados, te quiero hacer una nueva criatura. Dice la palabra del Señor, y con esto voy cerrando: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dice la palabra del Señor. Él está con los brazos abiertos. Él está dispuesto para bendecirte. Él te quiere recibir, te quiere restaurar, te quiere perdonar. Pero hay un paso que tenemos que dar. Él ya lo hizo todo. Él entregó su vida en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día nos dice: vengan a mí, los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Jesús dijo, mientras estuvo en su ministerio terrenal: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Yo te invito a que puedas abrir tu corazón y puedas hacerle Señor de tu vida a Jesús. Dile a Jesús lo siguiente y dilo con fe, porque Él está viendo, Él está observando. Dile con sinceridad las siguientes palabras. Ora de esta manera. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Jesús. Gracias doy al Padre por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Amén y amén. Te felicito si hiciste esta oración. Este es el comienzo de una nueva vida para ti. Este es el comienzo de una vida diferente. Este es el comienzo del milagro del nuevo nacimiento. Yo te puedo dar 3 sugerencias. Si tienes una Biblia en casa, ábrela, ya que ahí está el consejo para tu vida. Si tienes una iglesia donde se predique la palabra de Dios, asiste regularmente. Y como tercer punto, platica con Dios. Platica con Dios a través de la oración, que Él va a bendecir tu vida. Al pie de este video van a aparecer cierta dirección y ciertos números telefónicos a los que tú te puedes comunicar. Si quieres hacerlo con nuestro ministerio, como Palabra y Poder. Si quieres conocernos, pues aquí está la dirección, aquí están los números telefónicos, donde tú puedes comunicarte con nosotros. Será un gusto saber de ti. No me queda más que decirte que Dios te bendiga, porque si Dios lo hizo en el pasado, lo volverá a hacer en tu vida. Amén y amén.